para entender el contexto en el que nos encontramos. La historia del ser humano es un proceso continuo de evolución, empezando en las cavernas persiguiendo mamuts y pasando por posteriores épocas difíciles de mucho desequilibrio social. Los inicios de la industrialización europea hay que buscarlos en la Edad Moderna. A partir del siglo XVI se vislumbra un avance en el comercio, métodos financieros, bancarios y un cierto progreso técnico en la navegación, impresión y relojería. Sin embargo, estos avances siempre se veían lastrados por epidemias, constantes y largas guerras y hambrunas, que no permitían la dispersión de los nuevos conocimientos ni un gran crecimiento demográfico. Europa occidental experimentó crecimiento demográfico prácticamente nulo entre 1500 y 1800. Hasta que llegamos al siglo XVIII, Europa se encontraba sumergida en diferentes guerras, lo que supuso una necesidad por aumentar la industria. La ausencia de estas guerras entre 1815 y 1914, unido a la invención de la máquina de vapor, hace que algunos países como el Reino Unido comiencen un proceso de transformación económica, social y tecnológica llamada Revolución Industrial, que culminaría décadas después, extendida por Europa Occidental y Estados Unidos. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Se vio el paso desde una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. En 1911, Frederick W. Taylor escribe su obra Los principios de la organización científica del trabajo, donde expone su idea de analizar el trabajo descomponiéndolo en tareas simples, cronometradas estrictamente, para exigir a los trabajadores la realización de las tareas en el tiempo justo, permitiendo así la mejora de los tiempos de producción y reduciendo los costes de fabricación. Además, Taylor también llevó a cabo una reducción de los ingresos que cada trabajador obtenía por cada pieza, forzando así un aumento de la productividad de los empleados, que se veían obligados a realizar más producción para conseguir los mismos ingresos. A toda esta corriente se la conoce como Taylorismo y daría lugar a muchas huelgas por parte de los trabajadores, exigiendo aumento de sus salarios y condiciones laborales. Las huellas que ha dejado tanto la revolución industrial como los enfoques de Taylor se pueden ver en multitud de elementos, tales como la organización de las escuelas o la concepción de muchos modelos organizacionales, donde se divide a los trabajadores en pensadores y ejecutores. Este enfoque de división de personas en pensadores y ejecutores deja de tener sentido en la última época de revolución tecnológica, donde se imponen trabajos relacionados con el conocimiento, que exigen a las personas no solo pensar o hacer, sino ambas disciplinas. Se deduce que la máquina de vapor fue, a la revolución industrial, lo que la computadora ha sido para la revolución del conocimiento, es decir, el detonante y símbolo del periodo. Hoy en día, todo el mundo cree que no hay nada en la historia económica que haya progresado de manera más rápida y que haya tenido un mayor impacto que la revolución tecnológica. Todo esto hace que aparezcan nuevos modelos de negocio relacionados con el mundo del conocimiento y cambios continuos en los paradigmas, siendo el caldo de cultivo ideal para el auge de las metodologías ágiles, que como ya veremos durante el curso, aceptan este cambio y la adaptación al mismo de una manera natural, permitiendo una mejor adaptación a estos nuevos entornos para entender el contexto en el que nos encontramos. La historia del ser humano es un proceso continuo de evolución, empezando en las cavernas persiguiendo mamuts y pasando por posteriores épocas difíciles de mucho desequilibrio social. Los inicios de la industrialización europea hay que buscarlos en la Edad Moderna. A partir del siglo XVI se vislumbra un avance en el comercio, métodos financieros, bancarios y un cierto progreso técnico en la navegación, impresión y relojería. Sin embargo, estos avances siempre se veían lastrados por epidemias, constantes y largas guerras y hambrunas, que no permitían la dispersión de los nuevos conocimientos ni un gran crecimiento demográfico. Europa occidental experimentó crecimiento demográfico prácticamente nulo entre 1500 y 1800. Hasta que llegamos al siglo XVIII, Europa se encontraba sumergida en diferentes guerras, lo que supuso una necesidad por aumentar la industria. La ausencia de estas guerras entre 1815 y 1914,
unido a la invención de la máquina de vapor, hace que algunos países como el Reino Unido comiencen un proceso de transformación económica, social y tecnológica llamada Revolución Industrial, que culminaría décadas después, extendida por Europa Occidental y Estados Unidos. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Se vio el paso desde una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. En 1911, Frederick W. Taylor escribe su obra Los principios de la organización científica del trabajo, donde expone su idea de analizar el trabajo descomponiéndolo en tareas simples, cronometradas estrictamente, para exigir a los trabajadores la realización de las tareas en el tiempo justo, permitiendo así la mejora de los tiempos de producción y reduciendo los costes de fabricación. Además, Taylor también llevó a cabo una reducción de los ingresos que cada trabajador obtenía por cada pieza, forzando así un aumento de la productividad de los empleados, que se veían obligados a realizar más producción para conseguir los mismos ingresos. A toda esta corriente se la conoce como Taylorismo y daría lugar a muchas huelgas por parte de los trabajadores, exigiendo aumento de sus salarios y condiciones laborales. Las huellas que ha dejado tanto la revolución industrial como los enfoques de Taylor se pueden ver en multitud de elementos, tales como la organización de las escuelas o la concepción de muchos modelos organizacionales, donde se divide a los trabajadores en pensadores y ejecutores. Este enfoque de división de personas en pensadores y ejecutores deja de tener sentido en la última época de revolución tecnológica, donde se imponen trabajos relacionados con el conocimiento, que exigen a las personas no solo pensar o hacer, sino ambas disciplinas. Se deduce que la máquina de vapor fue, a la revolución industrial, lo que la computadora ha sido para la revolución del conocimiento, es decir, el detonante y símbolo del periodo. Hoy en día, todo el mundo cree que no hay nada en la historia económica que haya progresado de manera más rápida y que haya tenido un mayor impacto que la revolución tecnológica. Todo esto hace que aparezcan nuevos modelos de negocio relacionados con el mundo del conocimiento y cambios continuos en los paradigmas, siendo el caldo de cultivo ideal para el auge de las metodologías ágiles, que como ya veremos durante el curso, aceptan este cambio y la adaptación al mismo de una manera natural, permitiendo una mejor adaptación a estos nuevos entornos para entender el contexto en el que nos encontramos. La historia del ser humano es un proceso continuo de evolución, empezando en las cavernas persiguiendo mamuts y pasando por posteriores épocas difíciles de mucho desequilibrio social. Los inicios de la industrialización europea hay que buscarlos en la Edad Moderna. A partir del siglo XVI se vislumbra un avance en el comercio, métodos financieros, bancarios y un cierto progreso técnico en la navegación, impresión y relojería. Sin embargo, estos avances siempre se veían lastrados por epidemias, constantes y largas guerras y hambrunas, que no permitían la dispersión de los nuevos conocimientos ni un gran crecimiento demográfico. Europa Occidental experimentó crecimiento demográfico prácticamente nulo entre 1500 y 1800. Hasta que llegamos al siglo XVIII, Europa se encontraba sumergida en diferentes guerras, lo que supuso una necesidad por aumentar la industria. La ausencia de estas guerras entre 1815 y 1914, unido a la invención de la máquina de vapor, hace que algunos países como el Reino Unido comiencen un proceso de transformación económica, social y tecnológica llamada Revolución Industrial, que culminaría décadas después, extendida por Europa Occidental y Estados Unidos. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Se vio el paso desde una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. En 1911, Frederick W. Taylor escribe su obra Los principios de la organización científica del trabajo, donde expone su idea de analizar el trabajo descomponiéndolo en tareas simples, cronometradas estrictamente, para exigir a los trabajadores la realización de las tareas en el tiempo justo, permitiendo así la mejora de los tiempos de producción y reduciendo los costes de fabricación.
Además, Taylor también llevó a cabo una reducción de los ingresos que cada trabajador obtenía por cada pieza, forzando así un aumento de la productividad de los empleados, que se veían obligados a realizar más producción para conseguir los mismos ingresos. A toda esta corriente se la conoce como Taylorismo y daría lugar a muchas huelgas por parte de los trabajadores, exigiendo aumento de sus salarios y condiciones laborales. Las huellas que ha dejado tanto la revolución industrial como los enfoques de Taylor se pueden ver en multitud de elementos, tales como la organización de las escuelas o la concepción de muchos modelos organizacionales, donde se divide a los trabajadores en pensadores y ejecutores. Este enfoque de división de personas en pensadores y ejecutores deja de tener sentido en la última época de revolución tecnológica, donde se imponen trabajos relacionados con el conocimiento, que exigen a las personas no solo pensar o hacer, sino ambas disciplinas. Se deduce que la máquina de vapor fue, a la revolución industrial, lo que la computadora ha sido para la revolución del conocimiento, es decir, el detonante y símbolo del periodo. Hoy en día, todo el mundo cree que no hay nada en la historia económica que haya progresado de manera más rápida y que haya tenido un mayor impacto que la revolución tecnológica. Todo esto hace que aparezcan nuevos modelos de negocio relacionados con el mundo del conocimiento y cambios continuos en los paradigmas, siendo el caldo de cultivo ideal para el auge de las metodologías ágiles, que como ya veremos durante el curso, aceptan este cambio y la adaptación al mismo de una manera natural, permitiendo una mejor adaptación a estos nuevos entornos.